Hola, yo soy Pablo Torres Párez. De origen soy músico, egresado del Conservatorio Nacional de Música de México, como pianista, como director de orquesta y de coros. Después estudié la licenciatura en educación, me especialicé en educación preescolar y luego hice un posgrado en investigación educativa. Eso es más o menos mi formación. Empecé a trabajar con niños pequeños desde hace muchos años como formador de educadoras y poco a poco me fui dando cuenta que hay un elemento que hoy la ciencia ha demostrado con toda seguridad, que desarrolla todo el sistema neuronal del ser humano. Es el único elemento que está comprobado científicamente que puede desarrollar todo el sistema neuronal del ser humano, tanto positiva como negativamente. Y esto es, curiosamente, la música. La música es un elemento que puede ayudar al niño, en general, a su desarrollo integral o perjudicarlo. Y vamos a hablar primero de esto. Yo hice una encuesta en la frontera norte del país, en Ciudad Juárez, en donde les pregunté a los niños que oían. El 80% de lo que oyen son música de narcotraficantes, de corridos de narcos y esto. Y si uno les pregunta qué quiere ser de grande, pues los niños dicen narco. Y si uno le pregunta a las niñas qué quieren ser de grande, pues dicen esposa de narcos. Esto es una tragedia para cualquier país. Sume a México en la desesperación completa. Entonces, mi proyecto de vida fue encontrar cómo la educación musical, el elemento música, puede transformar al ser humano, a todos los seres humanos, desde la infancia, en seres mejores, más aptos para el desarrollo en comunidad, para vivir en armonía, en paz, con cultura, con tradición, con historia. Y me encontré que la música puede ser toda una revolución educativa, que la música es un elemento que puede transformar la educación en todos los sentidos habidos y por haber. Pero decir eso en México, en donde la cultura musical es prácticamente cero, pues cae como en el desierto. Lo he dicho hasta el cansancio en todos los foros y espacios en que yo he podido estar, y la respuesta siempre pues es nula, ¿no? Se preocupan más por lo inmediato, por las cuestiones rápidas o que producen bienes de capital o cosas así, pero la música, bueno, hubo un movimiento muy importante, digamos, hace 40 años, que se llamó el arte integral, en donde a los pedagogos se les ocurrió la grandiosa idea de juntar en un solo aspecto todas las artes, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, en una mezcolanza extraña que se implantó en los medios educativos de México, en los planes educativos. Incluso en las escuelas normales del país, los planes educativos son arte integral. ¿Qué quiere decir eso o en qué se ha traducido? En que hoy saben de todo y no saben de nada. Esto es, no tienen idea de ninguna de las artes. El mejor ejemplo son los maestros de primaria, de preescolar, que bueno, no tienen ni siquiera idea de si cantan afinado, ya no digamos más cosas, ¿no? El 95% del país o el 99% del país son analfabetas musicales. Esa tradición que tenía México de que en cada familia había alguien que tocaba algún instrumento hace 40 o 50 años, pues ha desaparecido prácticamente en todo el país. Y entonces la cultura musical, estética de México está en manos de los medios comerciales de comunicación. Y entonces, claro, el mejor artista es el que produce más dinero,
el mejor cantante es el que dice barbaridades, ya no quiero decir ejemplos, ¿no? Pero todos los conocemos. Y esto es lo que alimenta, lo que nutre el sentido estético de todos nuestros niños. Si uno pregunta simplemente en cualquier primaria, en cualquier preescolar, ¿qué es lo que escuchan los niños? Pues nos vamos a ir de espaldas. Entonces, cuando vi que todas las puertas se cerraban, pues hice lo que se tiene que hacer. Yo mismo abrí mis puertas. Y entonces lo primero que construí es una escuela de música, el Centro de Estimulación Musical, en donde atendemos a los niños desde el vientre materno toda su carrera musical. Y ahí empecé a darme cuenta pues, del valor humano de la educación musical en todos los sentidos habidos y por haber. Es decir, estos niños que hemos podido trabajar desde bebés, no tienen problema con las matemáticas, no tienen problema con los idiomas. Es maravilloso ver cómo estos niños en 2 meses manejan un idioma distinto, ¿no? Cómo se expresan, cómo perciben, cómo sienten a los demás, cómo son capaces de ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y entonces había que demostrarlo en una escuela, digamos, oficial o de... es decir, una escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública y demostrar que en una escuela normal se puede hacer este tipo de cosas. Y me monté en la aventura de crear un jardín de niños que tuviera esta metodología. Bueno, ahí en el Centro de Estimulación Musical durante 20 años fui generando toda una metodología de educación musical, de desarrollo integral de la música en el niño desde el vientre materno hasta el músico profesional, en 10 niveles distintos, en fin, y cuyo principio estético es la cercanía a lo bello, porque consideramos que lo bello es en donde todo sucede, en donde estos dos estados opuestos, como decía Schiller, el sentir y el pensar, se unen en un estado superior que Schiller llama el estado estético. Y empecé a ver que los resultados brotaban increíblemente en todos los niños. Bien, y entonces hago el jardín de niños y empiezo a trabajarlo en una escuela regular incorporada a la SEP que lleva el programa de México, de la Secretaría, que cumple con todos los requisitos, digamos, formales, estructurales de una escuela, que recibe supervisiones de la SEP, en fin, pero en donde la columna vertebral del aprendizaje de los niños sería la música. Y entonces, pues, enfrenté todas las dificultades del mundo. No solamente porque la misma SEP decía, espérate, o sea, si estás trabajando el programa, sí, aquí está el programa, cada cosa, las cosas que tienen que hacer las educadoras, de planear, de todo, pues se tiene que llevar al pie de la letra, tal como exige la SEP. Pero la propia educadora, pues era un problema, porque no tienen formación musical y tienen que ser licenciadas en educación preescolar. Entonces, formar a estas educadoras, desde enseñarles a cantar, enseñarles las notas, enseñarles a tocar un poquito la flauta, la guitarra, musicalizarlas, entender que Beethoven no es un perro, es un músico importante, en fin, hacerlas disfrutar a Bach, hacerlas entender el contexto de una obra, de dónde viene, cómo surge, de estas dos grandes fuentes de música de calidad que nosotros usamos. Por un lado, la música clásica, los grandes compositores, autores, épocas, estilos, en fin, desde la música medieval, el Renacimiento, por supuesto el Barroco, el Clasicismo, en fin, toda la música clásica que llamamos. Pero por otro lado, la música, lo que Zoltán Kodály habla del idioma materno del niño, que es en nuestro caso la música mexicana, ¿no? Y que los niños conozcan a través de la música qué es su patria, qué es su gente,
quiénes son, cómo nacen, cómo viven, cómo trabajan, cómo mueren. Porque el niño mexicano cuando ve la muerte de frente, se la come porque es de azúcar, ¿no es cierto? Y la disfruta y le canta, ya te vi de calavera, a ver, etcétera, ¿no? Y la música de México hace que el niño comprenda de dónde viene y a través de eso darles raíces de las cuales pueda crecer a cualquier lado. Esto cualquier país civilizado lo hace. Japón, Finlandia, Alemania. Primero nutren a sus niños con su historia. Y a partir de ahí que lleguen a toda la historia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos estos dos campos, igual que lo hacía Zoltán Kodály. Por un lado, la música tradicional, la música de las distintas regiones de México, y por la otra, la gran cultura musical clásica, ¿no? Con esto garantizamos distintas cosas, pero fundamentalmente que el niño se acerque a lo bello. Cuando uno se acerca a lo bello, se sensibiliza, es decir, empieza a funcionar este músculo interno que no se ve a primera vista del sentido estético. Y este sentido estético es lo que nos va a permitir comprender lo bueno y lo malo, lo justo de lo injusto, en fin. Y entonces toda la formación valoral pasa de ser un discurso político simplista a una estructura verdaderamente educativa del ser humano. Y entonces podemos transformar al hombre en todo el sentido de riqueza humana posible. Pero, digamos, la columna vertebral tendría que ser la música. Entonces, en el jardín de niños aprendimos muchas otras cosas que fueron muy importantes. Por un lado, pues lograr una metodología que nos trajera del Centro de Estimulación Musical, es decir, del método que yo le llamé pedagogía trascendente, traerlo al jardín de niños y ahí construir el método para una educación general. Voy a poner el ejemplo del lenguaje escrito o hablado primero. Si nosotros logramos en los primeros años de vida que el niño cante, esto es, que exprese sus sentimientos a partir de sonidos estructurados, regularizados, el niño estará haciendo un lenguaje propiamente dicho. Esto es, hay emisor, hay receptor, hay mensaje, hay letras, palabras, frases, oraciones, como pueden ser las notas o los motivos musicales o los temas, en fin. Y entonces el niño aprende lo que es comunicarse a través de la música. Bueno, pondré el ejemplo de cómo llevar esto que hacía en el Centro de Estimulación Musical, esta metodología que le llamo pedagogía trascendente, cómo llevarla a la vida cotidiana de un jardín de niños, en donde una de las materias, digamos, importantes es la construcción del lenguaje, primero oral y luego el lenguaje escrito. Y entonces me permito explicarles que la música es un lenguaje de sentimientos, de emociones, de estados de ánimo, de sensaciones. Pero es un lenguaje con todas las características de un lenguaje. Tiene emisor, tiene receptor, mensaje. Las notas serían las letras que forman palabras, o los textos serían los temas musicales, y finalmente las obras o los tomos completos de obras importantes, ¿no? La música es un lenguaje completo. Lo maravilloso de este lenguaje es que es un lenguaje natural en el niño. Esto es, si yo a un bebé de 6 meses le digo, hijo mío, tú eres el amor de mi vida, porque no sé qué, y le echo ahí un rollo tremendo, no me habrá entendido absolutamente nada. Pero si lo tomo y le canto una canción, tirararara, tirara, el bebé se habrá volteado a verme, se acomoda y hasta se queda dormido. Es decir, me entendió que era querido, protegido, cuidado, atendido.
yo pude hablar con un bebé de 6 meses, lo cual demuestra que la música es un lenguaje natural en el niño, no solamente en el recién nacido, sino desde el vientre materno. Bueno, de acuerdo con la teoría psicogenética de Jean Piaget, este importantísimo psicólogo del siglo XX, no existe pensamiento propiamente dicho, sino hasta la aparición del lenguaje. Esto es, cuando el niño puede interiorizar una palabra, por ejemplo, casa, y yo le enseño 2 fotografías, una de una casa grande y una casa chiquita, y un elefante y un ratoncito, ya le puedo decir cuál es la casa del elefante, y me va a decir, esta, la grandota, y la del ratón, esta, la chiquita, porque ya está haciendo inferencias, análisis, es decir, procesos de lenguaje propiamente dicho. Entonces Piaget dice, para que se genere un pensamiento propiamente dicho, tiene que haber la aparición del lenguaje. Y yo hoy le preguntaría a Piaget, ¿y qué es la música, señor? Y me tendría que decir un lenguaje. Y si es un lenguaje natural en el niño, incluso desde vientre materno, yo puedo generar a través de la música pensamiento propiamente dicho desde el vientre materno. ¿Qué se está perdiendo la humanidad al no entender el valor educativo y humano de la música? Todo. Todo. ¿Para qué aclaramos? Absolutamente todo lo educativo se lo está perdiendo. Entonces, bueno, siguiendo con el jardín de niños, yo logro que el niño cante, y si canta, es decir, si expresa sensaciones o emociones a través de sonidos organizados que lo hacen naturalmente, escuchen el llanto, por ejemplo, del niño, yo estoy seguro que ese niño va a hablar este lenguaje artificial que estoy usando. Entonces empiezo a promover el lenguaje y desde los 2 años empiezo a darles sensaciones de pulso, de lo que es una nota negra, una corchea, en fin, y entonces lo empiezo a relacionar con lo que llamamos el símbolo, los signos que van a servir para escribir. Y como es divertido con la música, y la segunda razón fundamental es que es integral, es decir, una sensación de 1 y medio que van más rápido o 1, 2 que van como tortugas, pues el niño tiene una relación cognitiva, una relación afectiva con lo que está haciendo y una relación motora. Es decir, este ideal de la educación de hacer una educación integral, en el primer ejemplo se cumple al 100%, a cabalidad. Y entonces empezamos a entender cuáles son las razones por las que la música puede ser la verdadera revolución educativa de la actualidad. Es integral porque atiende a todo el ser humano y es también integradora porque permite que cada área del cerebro se integre a las demás y se haga de manera conjunta, ¿no? Esto unido al fenómeno de lo bello que expliqué un poco antes, ¿no? Y al disfrute pleno que el niño recibe de la música, porque no hay niño que se oponga a la música. Todos ellos buscan naturalmente el fenómeno sonoro. Pues tenemos resuelto el problema, ¿no? Y estos 2 estados opuestos, ¿no?, de que hablábamos, de Schiller, del pensar y el sentir, se resuelven en el fenómeno educativo. Bien, así las cosas, entonces yo fui descubriendo los procedimientos para ir llevando el pensamiento matemático, el lenguaje, la relación con el mundo social, en fin, llevado al jardín de niños. Y los resultados pues están surgiendo a borbotones en toda la escuela y en todos los niños. Y en todos los niños es muy importante aclarar que tenemos muchos niños que enfrentan barreras de aprendizaje. Tenemos niños con autismo, tenemos niños con síndrome de Down, tenemos niños con daño cerebral y todos confluyen en la música. Bueno, para el niño que enfrenta el fenómeno del autismo,
La música es la diferencia entre una vida feliz y una vida llena de complejos y problemas. Entonces, hasta esta maravilla tiene la música. Tendríamos a través de este elemento, de un solo elemento simple, bello y disfrutable en todo momento, una fórmula maravillosa de lograr una educación verdaderamente emancipadora del niño. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que sea siempre música de calidad, siempre música de la mejor calidad posible y con una metodología acorde a la infancia. Esto es que el educador reconozca el valor del juego, la forma del pensamiento del niño, en fin, todo lo que ya los pedagogos o los educadores manejan con mayor facilidad. ¿Qué trato de decir con todo este discurso sobre la educación musical implantada como columna vertebral en la escuela regular, sobre todo en el preescolar y en la primaria? Pues que tenemos ahí una fórmula efectiva, eficiente, comprobable científicamente, de generar bien común para todos. Es decir, una sociedad pacífica, una sociedad con cultura, una sociedad proclive a la lectura, porque esta lectura que fueron haciendo los niños, pues aman el placer de leer al final, en el segundo, tercero de preescolar, porque nunca tuvieron que pasar por el mame mi momú, tareas todos los días, nunca. La adquisición del símbolo se dio naturalmente y a la hora de que lo pasamos a su nombre y a las letras, el niño lo comprende sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces logramos introducir una lectura que por primera vez sea amorosa con el niño y el niño encuentre en ella placeres estéticos, no solamente juntar letras o fonemas para pasar un examen de 400 palabras por minuto, ¿no? Un pensamiento que fuera permeable y que pudiera adaptarse a todas las situaciones que van a enfrentar estos niños en el siglo XXI, ¿no? En donde podrán ir a cualquier país, aprender cualquier idioma, enfrentarse a situaciones diversas, a enfrentar un mundo que ha sido ignorado por la voracidad de lo comercial, con seres mucho más sensibles a todo esto. Entonces, claro, es una solución a cientos de problemas, no solamente para que canten o formen una orquesta, eso es lo de menos, ¿no? Claro que lograríamos músicos de mejor nivel, orquestas de mejor nivel, espectáculos maravillosos, pero eso es lo de menos. Estoy hablando de la formación del ser humano, del hombre maravilloso que tiene que forjarse en el siglo XXI y que está en manos de la educación lograrlo. Es obligación de la educación buscar caminos emancipatorios de esta sociedad que hemos formado y que no está bien. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, tendremos los mismos resultados, no hay más. Si queremos algo distinto, aquí hay un planteamiento científicamente demostrable. La música de calidad para los niños como eje central de una educación distinta. Entiendo el bien común como este elemento en donde todos cabemos, en donde todos podemos buscar una mejor calidad de vida, una sociedad más eficiente en servicios, en educación, en cultura, en respeto a la diferencia, al cuidado de los débiles. Todo esto es el bien común. México es un país con cientos de sociedades distintas. Los indígenas, la tradición cultural negra, pues todas las culturas que nos están llegando de los Estados Unidos, de Europa,
formando una amalgama de culturas que tenemos que aprender a convivir, a respetar, a atender, a superar, ¿no? Y esto yo creo que nos habla del bien común. Entonces, por ahí encuentro yo que es esta cuestión. Y la educación es el medio ideal para lograr el bien común. Tengo 50 años dedicado a esto. Es la primera vez que me invitan a una cosa así. ¿Tiene importancia, por favor? Importancia capital, ¿no? Ojalá que las universidades aprendan de este ejemplo y empiecen a buscar cosas distintas, por favor. Enfrenten al arte musical de otra manera y encuentren que el bien común es el elemento central para vivir en paz y para vivir felices. Ojalá que lo hagan.